las historias más conocidas de toda la escritura tiene que ser la de David y Goliat. David, el jovencito, derribando al gran gigante llamado Goliat. Yo creo la mayoría aquí conocen por lo menos parte, si no es que toda la historia con detalle. El pueblo de Israel estaba enfrentando a su enemigo clásico, los filisteos. Pero en esa ocasión los filisteos mandaron a un hombre por delante, un literal gigante de unos 3 metros de altura, Goliat, y un hombre de guerra, un hombre de veras intimidante. Entonces llega allí y roba de inmediato al pueblo de Israel, los roba de su paz. Están en peligro de perder su libertad ante este gigante que día tras día por 40 días sale y está gritando insultos y amenazas en contra del pueblo de Dios. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Pues la verdad, bastante, porque el enemigo, el diablo, usa gigantes, vamos a llamarlos, para querer intimidarnos a nosotros y querer robarnos de la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Usa cosas como temor, rechazo, ira, adicciones, condenación, para de nuevo robarnos, ya sea en nuestros pensamientos o en alguna área y aspecto de nuestras vidas, de vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Ahora, algo de los gigantes, no empiezan gigantes, normalmente empiezan pequeños. Te aseguro que Goliat nació como un bebé y luego fue creciendo, ¿sí? Como Dart en Stranger Things 2, que va creciendo hasta, bueno, no te digo más para no arruinarlo. O en la vida real, hace poco salió la noticia de una mujer que tenía de mascota a un tigre, que la mató tristemente, trágicamente. Pero me imagino que ella tuvo ese tigre cuando era pequeño y le parecía, ¿verdad?, ahí muy bonito pero era tigre, creció, no era mascota y terminó matando a la mujer. A veces hay áreas de nuestra vida, aspectos, tal vez un mal hábito, una manera incorrecta de pensar, que lo vemos como algo pequeño, minimizamos su importancia, justificamos que esté en nuestra vida porque al fin y al cabo es algo pequeño. Pero si no nos cuidamos, va a ir creciendo hasta ser un gigante y de nuevo nos va robando de esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Debemos identificarlo, enfrentarlo y vencerlo. Solo que aquí viene el punto clave. ¿Cómo lo vamos a hacer? A veces escuchamos sobre un tema así, nos animamos y decimos sí, va a haber cambio en mi vida, y le echamos muchas ganas y fracasamos. Y casi siempre es porque estamos tratando de lograrlo en nuestras fuerzas, en cambios y ajustes que nosotros podemos hacer, que no tiene nada de malo eso, pero tiene muchos limitantes. No vamos a poder realmente vencer en nuestras fuerzas, y lo peor es que luego terminamos más condenados y derrotados que al principio. Así que llegamos a la historia. David era el hijo menor de Isaí y un día fue enviado a llevar alimento a sus hermanos mayores. Los hermanos mayores de David sí estaban en el ejército del rey Saúl de Israel. David no, por su corta edad. Entonces él llega allí precisamente cuando Goliat está ahí gritando sus amenazas y sus insultos, y David se enoja y empieza a cuestionar cómo es posible que esto se permita, y se atreve a decir que él peleará en contra el gigante. Entonces esto llega a oídos del rey Saúl, y como nadie más se estaba animando a pelear contra Goliat,
pues acepta escuchar a David. No más que cuando lo ve tan jovencito, lo menosprecia, dice que no va a poder. Pero luego David le dice algo de sus experiencias. Y quiero leer de 1 de Samuel capítulo 17, del versículo 37 al 40. Dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Quiero enfatizar un punto hoy, sobre todo, y es el siguiente. Cuando Saúl acepta que David vaya en representación de Israel a pelear contra Goliat, le trata de poner su armadura. Y la armadura de Saúl, vamos a verlo como representando el mejor recurso natural. El mejor recurso natural, porque sin duda era la mejor armadura en Israel, era del rey. Entonces en su mente lo lógico era: David necesita el mejor recurso natural que tenemos, usa mi armadura. Pero David no peleaba con ese tipo de armadura. Si hubiera salido con esa armadura, quién sabe cómo hubiera terminado esta historia. Creo que no muy bien. Y aquí aprendemos algo. La tendencia común es buscar el mejor recurso natural, y eso en sí no es malo, que quede claro. El problema aquí es que cuando nuestra confianza y dependencia para vivir en victoria está en recursos naturales, vamos a vivir muy limitados. Muy limitados. Si vamos a vivir más allá de lo natural y ver lo sobrenatural, ver victoria en áreas de nuestra vida donde no podemos en base a lo humano, lo terrenal, tenemos que poner nuestra confianza y dependencia en Dios, en su poder, en la obra del Espíritu Santo en nosotros para vencer. Si vamos a derribar los gigantes que nos roban, tenemos que depender en algo más que nosotros mismos. Ahora, quiero aclarar, Dios sí usa recursos naturales. De hecho, es la manera más común que Él opera. Él utiliza a personas o situaciones o recursos, pero Él los utiliza en la manera que Él desea. Él usa a padres, amigos, empleos, doctores, buenas estrategias. El problema es si yo estoy confiando que aquel instrumento humano o aquel instrumento natural es la que me va a dar la victoria, yo voy a vivir muy limitado, porque los recursos humanos o naturales tienen muchos limitantes. Si yo quiero vivir más allá, yo tengo que reconocer, sí, tal vez Dios va a usar a una persona, un trabajo, un doctor, gracias a Dios por ellos, pero mi confianza, mi dependencia para ver la victoria es en Dios, quien use los instrumentos y métodos que Él decida. Y entonces, en vez de usar simbólicamente la armadura de Saúl, lo mejor que se puede terrenalmente, yo estoy esperando el poder de Dios para llevarme a la victoria. Así que David tomó su honda y sus piedras, los que eran recursos naturales de hecho, pero los que Dios tenía para él. Y luego dice que tomó su bastón o su vara de pastor. Y esto me llama la atención porque no usó su vara en la pelea contra Goliat. Entonces, ¿por qué llevó su bastón o su vara junto con la honda?
Resulta que en esos tiempos era común entre el pueblo hebreo que, como muchos usaban algún bastón o vara, que cuando tenían alguna experiencia importante, marcaban su vara como una especie de registro. Obviamente no tenían la manera como hoy en día de registrar y recordar las cosas. Entonces hacían alguna marca en su vara, de nuevo registrando aquel momento, aquella experiencia. Si notan, cuando David va ante el rey Saúl, le dice: ¿sabes qué? Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, Dios me libró de un oso y en otra ocasión de un león. Yo te aseguro, bueno, yo me imagino que David en ese momento lo marcó en su vara. Esas son experiencias que no suceden todos los días. Yo me imagino de alto impacto, y creo que David iba a marcar y registrar aquellas experiencias. Entonces yo me imagino su vara marcada, recordando cuando Dios me libró del león, cuando Dios me libró del oso. Y ahora lleva ese bastón o esa vara de pastor el día que va a enfrentar a un reto mayor. No lo llevaba para pelear con ella, lo llevaba como un recordatorio, recordándole a él que Dios había sido fiel, recordándole a él las victorias que Dios le había dado en los retos, los gigantes, si quieres, que ya se habían derribado por el poder de Dios en su vida. Y sabes que tú y yo necesitamos hacer algo parecido. Necesitamos recordar la fidelidad de Dios que nos ha traído hasta aquí el día de hoy. El hecho de que estás aquí es testimonio de que Dios ya ha hecho cosas en tu vida para librarte, para guardarte, para traerte hasta aquí. Yo quiero animarte hoy a todos que recordemos de dónde nos ha traído el Señor, de todo lo que Él ya ha hecho, y eso va a fomentar nuestra fe para saber si Él pudo cuidarme ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. Venga el gigante que venga, Él está con nosotros. Pero tal vez dices: bueno, es que a mí no me ha ido bien. Bueno, todos hemos tenido, obviamente, momentos difíciles, pero a veces hemos perdido porque hemos peleado en nuestras fuerzas. Hemos confiado en recursos naturales en vez de estar confiando en Dios y que Él use los métodos que Él quiere usar. Y lo malo es que cuando esto sucede, el gigante va creciendo, por lo menos en nuestros ojos, en nuestra perspectiva. De repente lo vemos más grande y más grande. Y es crucial tener la perspectiva correcta. Por eso recordar. Yo creo por eso era tan importante para David tener allí su vara. Iba a haber un gigante impresionante delante de él, pero iba a recordar el Dios que lo estaba acompañando. Yo no sé qué estás enfrentando hoy, pero yo sé que el Dios que tienes contigo es mucho mayor que cualquier reto que estás enfrentando el día de hoy. Dale a Él un buen aplauso. Esto es una de las razones que la alabanza es tan importante. Primero, por supuesto, porque Dios es digno de ser adorado. Pero sabes que luego nosotros somos beneficiados cuando alabamos y adoramos. Nos ayuda a tomar la perspectiva correcta, a ver y recordar la grandeza y el poder de nuestro Dios. Sabemos que David fue un adorador. Fue el autor de gran parte de los salmos que tenemos en la Biblia. Y sin duda desde jovencito empezó a aprender a adorar y contemplar la grandeza de Dios. Y eso sin duda fue crucial para este día de batalla. En Colosenses capítulo 1,
versículo 11 al 13 nos anima y nos enfoca. Dice: también pedimos que se fortalezcan, fíjate en qué, con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Y mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos habla de fortalecernos en su poder, y eso nos lleva a constancia, paciencia, y aún menciona alegría. Porque no me estoy fortaleciendo de mis circunstancias, de mis sentimientos, de mí mismo, sino de su poder. Nos habla, y me encanta esto, dice que Dios nos hizo aptos para participar en la herencia, en todo lo que el Padre tiene para nosotros, ¿sí? Todo lo que el Padre tiene. Obviamente la expresión máxima y completa de la herencia será celestial, será en la eternidad, pero como un buen Padre, Él quiere darnos vida abundante aquí, ahora, y nos hizo aptos para participar en esa herencia, en todo lo bueno que Dios quiere darnos. Tú y yo no pudiéramos por nosotros mismos, lo perderíamos, pero Él nos hizo aptos, capaces. Yo reconozco que no soy apto en mí, pero veo y creo la palabra de Dios. Él me hizo apto, te hizo apto, nos capacitó para poder derribar esos gigantes que nos quieren robar y vivir la plenitud de la herencia que Él tiene para nosotros. Gran parte de esta herencia es la comunión con Él, y es el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Entonces no permitas que nada ni nadie te robe de tu comunión con Dios, de vivir cerca de Dios, siendo guiado por Dios, por el Espíritu Santo en ti. Derribemos todo gigante que quiere robarnos de esa plenitud. Nos ha rescatado, nos ha establecido en el reino de su Hijo. Estamos en el reino bajo el Rey Jesucristo, y Él dice que somos coherederos con Él, y esto es por fe. Ahora, algo que debemos entender es que aunque el enemigo ha sido derrotado, no ha sido eliminado. Obviamente el enemigo está activo aquí en la tierra, pero con limitantes después de la cruz. Y a veces se ha comparado como a un ejército que ha sido derrotado, pero luego hay una pequeña guerrilla que continúa. Ya no pueden realmente causar un daño importante, ni pueden amenazar al otro país, pero puede molestar o fastidiar. Y hay cierto paralelo con eso y la obra del enemigo. Y leí hace poco una comparación. Es como una serpiente degollada. Sabemos, desde Génesis apareció como una serpiente, pero resulta que cuando una serpiente es degollada, similar a una gallina, el cuerpo sigue moviéndose por un rato. Yo me imagino, si yo veía eso de noche, sí que causaría un buen susto, ¿verdad? Y el enemigo muchas veces lo que logra hacer es asustarnos, es provocar temor, de lo cual vamos a hablar domingo próximo con mucho más detalle. Pero realmente el cuerpo de la víbora no te puede dañar. Ahora, la cabeza es otra historia. Resulta que todavía puede llevar veneno en sus colmillos, y que ha habido incidentes de personas que pisan la cabeza de una serpiente, y aunque está muerta, veneno entra en su pie y son lastimados. Y esto me habla de caminar
siguiendo a Jesús, porque de repente hay personas que agarran su propio camino y le abren la puerta al enemigo y hay consecuencias por ello. Pero nosotros podemos y debemos caminar siguiendo a Jesús, confiando en Él, y vamos a ser guardados por el Señor. Porque no dependemos de la armadura de Saúl, es decir, no dependemos solo de los recursos naturales, sino de la armadura de Dios en nuestra vida. De hecho, la Biblia sí habla de una armadura en Efesios capítulo 6. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, noten, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia o el evangelio, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. En este pasaje conocido, compara la protección de Dios a la armadura de un soldado romano del tiempo en el que fue escrito, en el primer siglo. Pero obviamente eso es simbólico. Esto es simplemente, son elementos espirituales con los cuales Dios nos protege nuestra vida. Y me llama la atención que dice: después de la batalla todavía seguirán de pie. La Reina Valera lo dice así: habiendo acabado todo, estar firmes. La batalla ya la ganó el Señor. Él la ganó por nosotros. Sin embargo, somos llamados a mantenernos firmes, ¿sí? La guerra fue ganada por el Señor, pero todavía vivimos en este mundo caído donde tenemos que mantenernos firmes. Pero luego nos habla de la protección de Dios y menciona verdad, la justicia de Dios, la paz del evangelio, fe, salvación y la palabra. Y notemos que primero son elementos de protección, de defensa, pero son cosas que Dios ya hizo y hace por nosotros. La verdad que Él ha hecho, su justicia que nos hace justos a nosotros, no una justicia que tú y yo tenemos que lograr para estar bien. Su justicia aplicada a nosotros, la paz que viene del evangelio, la buena noticia de lo que hizo Jesucristo por nosotros, nuestra fe pero puesta en Él y su obra, su victoria y la salvación que Él ha obrado por nosotros, que nos protege como un casco. ¿Saben qué? El Señor es el que ha hecho la obra. Nos llama a nosotros a creer y caminar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Es por fe. Cree lo que el Señor ha hecho por nosotros, caminando en esa fe, y somos guardados, protegidos, seguros en el Señor ante cualquier ataque o amenaza del enemigo. No nos puede tocar. Y finalmente menciona la espada, que es la palabra de Dios, comparando la Biblia a una espada, y una espada tanto protege como también ataca. Y la palabra de Dios, la Biblia, cuando la leemos, reflexionamos en lo que dice, permitimos al Espíritu Santo ayudarnos a entenderla mejor, la aplicamos, la proclamamos. Es un arma poderosa para guardarnos, protegernos y también atacar al enemigo y avanzar en los planes y propósitos de Dios y ir en contra sus obras, no solo en nuestra vida, pero de nuestros seres queridos. Así que vemos que nuevamente esto es
algo que Dios ha hecho a nuestro favor. Nos llama a creerlo, a tener fe, caminar en ello, confiando en Él paso a paso, día con día. Y sí habrá días complicados y de retos, que el gigante parece demasiado grande, pero hay que sacar la vara, hay que recordar lo que Dios ha hecho, hay que fortalecernos en la fe. Hoy hay que llenarnos de la palabra, tomar esa espada y podremos estar firmes en la realidad de la victoria que Jesucristo ya ha ganado. Ahora, después de que David lanza la piedra, cae muerto el gigante, David va corriendo y toma la espada de Goliat, le corta la cabeza y levanta la cabeza para que todos vean. Y aquí hay un último punto. ¿Saben que no escondas la lucha? Confiesa la lucha. El enemigo le encanta trabajar en lo oculto, en lo secreto, y te tiene allí bajo intimidación y estás luchando con algo, y obviamente como que tal vez nos da pena y no queremos que otro sepa, pero el enemigo toma ventaja mientras se guarda en lo oculto. Yo quiero animarte a confesar tu lucha con sabiduría, obviamente, con alguien de mucha confianza, pero no intentes llevarlo a solas. Permite que la luz penetre, sacar a luz esa lucha, y luego celebra cada avance que hay. Reconoce y dé gloria a Dios por cada avance en el proceso, porque el Señor ha ganado. De hecho, la victoria realmente fue ganada cuando Jesús, el Hijo de David, no usando una honda, una piedra, sino una cruz, dio su vida por ti y por mí, venciendo allí el poder del pecado, de la condenación, llevando en su cuerpo nuestra condena, y luego bajó a los lugares infernales y resucitó, venciendo al enemigo, la cabeza de los gigantes. Los venció por ti y por mí para siempre. La tumba quedó vacía, sellando la victoria para siempre. Él ha vencido y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, quien nos amó. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo un momento? Tal vez tú estás enfrentando un gigante o gigantes. De nuevo, pueden ser luchas externas, pueden ser batallas internas, desde temor, rechazo, ira, adicciones, condenación, o algo que has querido superar y parece que vez tras vez vuelves a fallar. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, reconozco que yo no puedo. Con la armadura de Saúl, con los mejores recursos naturales, no puedo, no es suficiente, pero pongo mi confianza, mi dependencia, mi esperanza en aquel que ya venció, en su poder. Y en el nombre de Jesús todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Y la victoria, como ya fue ganada, empiezo a vivirla, empiezo a experimentarla yo mismo. En el nombre de Cristo Jesús.